Hola, yo soy Edwin Sánchez. Y yo, Pura Enríquez. Bienvenidos a Forian Salud Podcast. Cuidándome más. Edwin, ¿cómo te va? Pura, me va muy bien y el día de hoy, Pura, promete bastante. Promete mucho porque tenemos a un invitado, óyeme bien, súper especial, un profesional. Maestro de la medicina con un bagaje que es súper extenso hablar sobre lo que es su currículum. Neurocirujano, formado en Francia, pero además de eso, y más allá de todo lo que es su formación y todo lo que él ha dado y ha ayudado por la población dominicana, es como él le han dado, vamos a decirle, esa distinción que da el gobierno francés a un extranjero y está relacionado a todo lo que el doctor Pedro Pablo Díaz ha ayudado a múltiples profesionales de la medicina dominicana, incluyéndome a mí, que por él fui a Francia a estudiar. Pero caramba, Pura, yo me atrevería a decir que Forian Salud Podcast se da el lujo y el privilegio de tener a un maestro de la medicina dominicana y a un gran ser humano, doctor Pedro Pablo Díaz. Qué placer tenerlo aquí. Señores, qué introducción. Y nos quedamos cortos, doctor. Ustedes me invitaron a hablar y me dejaron sin palabras. No, es simple y sencillamente diciendo la verdad. Vale, no. Pura, ¿y qué tema vamos a tratar con el doctor Pedro Pablo Díaz? El tema de hoy es algo que el doctor Pedro Pablo se quedó como impresionado de que a esta altura del juego todavía pudiéramos tener esa cuestionante de si es posible volver a trabajar luego de una cirugía por un tumor cerebral. Tremendo tema, Pura, porque hay personas que piensan que quizás su vida culminó si, vamos a decirlo popularmente, si le abren la cabeza. Si te abrieron la cabeza, ya pasó tu vida ahí mismo. Y el doctor Pedro Pablo Díaz, un maestro de la medicina dominicana, yo sé que arrojará muchas luces interesantes para que las personas sepan, qué deben de hacer, a dónde deben de ir, pero también, sobre todo, recomendaciones especiales ya al final de este podcast. Así mismo. Bueno, voy a comenzar yo. Como debe de ser. Como debe de ser. No, porque a veces comienzas tú, pero voy a comenzar yo. Hoy me preguntaron y precisamente, y bueno, ¿y de qué van a hablar? ¿Cuál va a ser su próximo podcast? Y digo yo, vamos a hablar sobre eso. Si se puede volver a trabajar, y se quedaban así con las dudas. Con las dudas y la boca abierta. Doctor Pedro Pablo, ¿cómo se diagnostica que una persona tiene un tumor cerebral? ¿Cómo no? El mundo ha ido avanzando y hemos ido progresando en todos. Pero pocas disciplinas de la medicina se han beneficiado tanto de los avances tecnológicos como la neurología y la neurocirugía. Sin embargo, me contradigo cuando digo que la base de un diagnóstico de tumor cerebral vuelve al inicio, a la clínica, a lo que siente el paciente o a lo que ven los familiares. ¿Qué producen los tumores cerebrales? Un dolor de cabeza nuevo, no en el migrañoso crónico, sino a alguien que antes no les dolía la cabeza y ahora le duele. Trastornos del lenguaje, déficit motor, falta de fuerza en un lado o en otro lado, en un brazo, en una pierna, una crisis convulsiva, la visión borrosa o empañada, trastornos para la marcha. Son tantos signos neurológicos como puntos diferentes tiene el cerebro. El cerebro es un órgano maravilloso. Cada parte del cerebro hace una función especial. En la parte frontal, conducta ejecutiva, conducta social, cosas aprendidas. En la parte occipital, integración de la visión.
en la parte temporal el canto, en la parte inferior de los lóbulos frontales la articulación de la palabra, en el lóbulo parietal todo lo que es sensibilidad. Entonces, en función de donde esté la lesión, va a haber una sintomatología, que diríamos que es la sintomatología de localización. Pero también hay una sintomatología general. Fíjate qué curioso. El cerebro está contenido en una caja de hueso, que es el cráneo, y no puede crecer. Está diseñada para que dentro del cráneo esté el tejido cerebral, están los vasos sanguíneos con la sangre que circula y las membranas que envuelven el cerebro, que son las meninges. En el momento en que algo más se introduce en el cráneo, comienza a producir sintomatología. Y esa sintomatología se llama hipertensión intracraneal, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Dos manifestaciones, la de hipertensión, que es global, y la de localización, que es en función de lo que deja de hacer el paciente. A veces clínicamente, con una simple entrevista con el paciente podemos sospechar, pero lo confirmamos con los métodos modernos. Una tomografía cuesta $2,000 y te da el diagnóstico. Obtenemos precisión con la resonancia magnética, que al mismo tiempo permite decirnos si es un proceso degenerativo o si es tumoral. Y en algunos casos, donde la vascularización es muy alta y nos podría ayudar a la toma de decisión, hacemos una angiografía, que es dibujar las arterias cerebrales mediante la inyección de un producto de contraste. Tú ves que lo hace fácil. Oye, ahí lo dijo. Dije que era fácil. Así de sencillo, ¿Tú viste cómo lo dijo? Normal. Dije facilito. Oye. Todo es fácil para el que sabe. Para el que sabe. Todo así es fácil mismo. para el que sabe. Pura. Son 3 líneas que llaman la atención. Un dolor de cabeza nuevo, alguien que está perdido en las ideas, alguien que convulsionó, que comienza a arrastrar una pierna, que no ve bien. Son cosas generales de todos los días. A veces pierden tiempo. Interesante, doctor, y valoramos mucho la sencillez con la cual usted nos ha comunicado un volumen de información importantísimo para que las personas puedan inclusive tomar acción cuando sientan algunos de estos padecimientos, hay alguna de estas sintomatologías que usted con maestría expone. Fíjate que él dijo que hay gente que no le hace caso. Que no le hace caso a un dolorcito de cabeza, a que quizás está arrastrando un poquito la lengua, te está teniendo temas con el habla, visión borrosa, arrastrar un piecito. Pero doctor, en esa misma tesitura, ¿en cuál género, sexo es más frecuente que se puedan dar estas situaciones de tumores cerebrales? Por ejemplo, en el hombre, en la mujer, ¿hay alguna prevalencia por sexo, por temas de edad? Sí, indiscutiblemente que hay picos de preferencia o de mayor frecuencia de una lesión, de un tipo de lesión. Meningiomas en las mujeres, tumores de hipófisis también, gliomas en los varones. Me explico. Meningiomas son los tumores que se producen de las meninges, que son las membranas que envuelven el cerebro. Gliomas son tumores que se producen del tejido cerebral mismo. Cuando cogemos un poco de cerebro y lo analizamos al microscopio, vemos 2 tipos de células fundamentalmente. Las células cerebrales del sistema nervioso, que se llaman neuronas, pero esas células tienen un tejido de sostén que se llaman neuroglias. Y esas neuroglias son las que con más frecuencia producen tumores cerebrales. Hay otros tipos de tumores muy frecuentes, como son los neurinomas, que vienen de los nervios que están dentro del cráneo. El neurinoma del acústico es el más frecuente en nuestro medio. Y uno que me llama mucho la atención, que es el adenoma de hipófisis o de la pituitaria. Me explico en un minuto.
La hipófisis o pituitaria es una glándula que está en el centro mismo del cerebro, que es importantísima porque produce 7 tipos de hormonas. Y esa glándula se convierte en tumor que siempre es benigno. Óyelo bien, Edwin. Los tumores de hipófisis siempre son benignos y se llaman adenomas, como son los tumores de las glándulas, no importa dónde se encuentra. Y ese tumor es tan particular que produce 3 sintomatologías básicas: disminución de la visión, dolor de cabeza y alteraciones de las hormonas. Fácil de diagnosticar, con un pronóstico muy bueno. Últimamente hemos desarrollado la técnica. Antes era yo y 2 más. Ahora muchos jóvenes lo hacen y lo hacen muy bien. Mientras más haya que la operen, mejor, que es la vía endonasal endoscópica. Sacamos tumores cerebrales operándolos por la nariz con una recuperación de la visión, con un control del problema hormonal y con la desaparición del tumor del dolor de cabeza. Es una técnica que requiere algún grado de entrenamiento, pero vale la pena. Entonces, ¿cómo se diagnostica un adenoma de hipófisis? Con esa sospecha clínica y con una tomografía. Con frecuencia el paciente ha dado todo un periplo por médicos, porque es una sintomatología rara. Tú tienes 40 y pico de años, es normal que veas menos, cámbiate los espejuelos. Una tomografía resuelve el problema. Y me gusta mucho porque esos pacientes se curan. Ok. Fíjate que... Voy muy rápido. Al contrario, No, al va contrario, súper doctor. bien porque Sí. lo vamos siguiendo ahí, todo lo que tiene que ver con todo la cirugía de cómo se va llevando, cómo se va diagnosticando, cuáles son todos esos problemas que pueden ocurrir, que no es solo uno. Da una esperanza, porque cuando tú oyes que algo es benigno, significa que tiene un buen pronóstico. Que es buen pronóstico, que es recuperable. Y lo escuché que habla sobre nuevas técnicas. Léase que a no todo el mundo se le hace una cirugía donde se le abre el cráneo, sino que hay técnicas que han cambiado y han evolucionado con el tiempo, aunque él dijo que era una de las especialidades que más han avanzado en el tiempo. Indiscutiblemente. Y yo espero que al final de este podcast la gente entienda que coco que se abre, ese coco no se pudre, se cura. Que no es verdad que una craniotomía implica necesariamente un déficit neurológico o quedó medio loco. En Francia decían, cuando una persona era traducido al dominicano a loquetear, le decían, ese lo trepanaron, porque el trépano es el agujero que se hace en el cráneo. No, todo lo contrario. Las técnicas han avanzado muchísimo. Ya nosotros podemos operar en el cerebro con el paciente despierto. ¿Cómo? El paciente no duele. No, pero espérese, doctor Pedro Pablo, ustedes los dos espérese. están tomando café, me llevan una ventaja con alguna cosa. Salud. Yo debí de pedir mi café. Espérese, doctor, ¿cómo que despierto? Mira, El cerebro despierto. Mira, esa yo no me la sabía. No, espérese, doctor. Ay, mi El madre. cerebro no duele. Entonces, espérese. Oye bien. Doctor, pero le van a abrir la cabeza. Doctor, ¿se puede operar a una persona en Hablando el con cerebro? ella. Doctor, explique eso. Sí, vamos a escuchar eso. Vamos a escuchar Señores, eso. Yo lo he siéntense, hecho siéntense. y lo hago en el Hospital General de la Plaza de la Salud. Condiciones especiales. ¿Qué es lo que duele en una cirugía cerebral? La piel, el hueso y las meninges, la dura madre. Pero una vez que tú has abierto y que has infiltrado con anestesia local la piel y el hueso y la meninges, tú puedes despertar a tu paciente, que lo ponemos en un cabezal con unas puntas especiales que se fijan en el cráneo
y él no puede mover la cabeza. ¿Cuándo y por qué se hace eso? Fíjate que hemos A mí se progresado. me ha acelerado el corazón. ¡Qué maravilla! Eso está chulo, eso me gusta. Debí traer uno de los videos. Ajá. Si tiene un tumor sospechoso en un área elocuente, áreas elocuentes son las áreas donde hay gran funcionabilidad en el cerebro. Y ese paciente está intacto, pero tiene un tumor en ese sitio. ¿Qué yo hago con un colaborador excelente, un neurofisiólogo? Exponemos el área donde está el tumor y vamos estimulando y le vamos hablando. Por ejemplo, si el tumor está en el área de Broca o de articulación de la palabra, yo le voy diciendo, repite tal cosa. Cántame un dembow. Rápido corren los carros. ¿Cómo se llama tu mamá? Y el paciente está hablando conmigo. Wow. Dios mío, doctor, en Y plena el conciencia. neurofisiólogo, sí, perfectamente, él sabe quién está. Y el neurofisiólogo va estimulando y yo voy extirpando lesión hasta que o la puedo extirpar completamente porque la plasticidad cerebral ha permitido que esa función se mude de área, o hasta que ya comienza a presentar algún tipo de déficit. Entonces nos detenemos porque queremos que el paciente salga con el menor déficit posible. Eso está muy Tam- chévere. Clase y recreo es recreo. Sí. También, Dios mío, también doctor. se hace en los casos de cirugía de epilepsia, donde ¿por qué convulsionan? Ah, pero yo no me sabía esa. ¿Cómo cirugía de epilepsia? Ahora se hace cirugía de epilepsia. Con muchísimo éxito, y en el país hay varios equipos que la hacen, y en tu Hospital General de la ¿Ves? Plaza de la Salud también estamos reforzando el equipo. Yo no lo puedo hacer todo. No. No, Qué no, es bien. Ya imposible he hecho hacerlo mucho. todo. Entonces, ¿por qué se produce una crisis de epilepsia? Porque hay un cambio en la constitución de la corteza cerebral, y esa corteza no permite la progresión de la onda eléctrica. Igual que el electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón, el electroencefalograma es el registro de la actividad eléctrica del cerebro, porque esas ondas eléctricas van progresando de manera armónica. Pero si tienes algo que impide la progresión, la onda se devuelve, y ahí es que viene el movimiento rítmico, la pérdida de conciencia. Estoy hablando muy sencillamente. Sí, así es. Así Pero es. ese foco se puede localizar con estudios especializados. Entonces, exponemos la corteza y con un estimulador vamos mapeando, que se llama mapeo cerebral, y el fisiólogo dice, ahí tengo la onda, y esa es la parte que tú vas a extirpar, obteniendo una mejoría notable en el número de crisis o en la intensidad de las mismas, aún en la disminución del tratamiento. A veces logramos que se le quite el tratamiento completo, y otras veces disminuye la crisis y hay mayor calidad de vida del paciente o de los familiares o de todo el mundo. Excelente, Mira qué extraordinario. bien, mira qué Pura, bien. yo estoy súper emocionado. Eran ¿Sabes los por qué? tumores. Sí. Pero, Bueno, sí, no, pero sí. Se han desprendido otras cositas. Sí, siempre sale ahí como algo adicional. Pura, yo estoy súper emocionado. ¿Tú sabes por qué? No solo porque tenemos al doctor Pedro Pablo Díaz, sino porque él está dando detalles de una cantidad de procedimientos que se hacen aquí en el país Así es. y que se hacen en un hospital como es el Hospital General Plaza de la Salud, y con un muy buen pronóstico. Entonces, no hay que salir del país porque estamos hablando de cosas complejas, aunque el doctor lo esté explicando con compota. Muy fácil. Pero estamos hablando de temas muy complejos, y mira cómo tienen un buen pronóstico operándose por manos dominicanas en el país. Entonces, qué interesante. Doctor, algo más. ¿Hay casos que en algún momento se le han presentado que quizás, bueno, ya no se puede operar?
hay casos así, o sea, que que usted tenga que determinar, mira, caramba, ya este paciente llegó en una condición, quizás hasta por descuido, que ocurre mucho, donde el paciente quizás ya no es operable. ¿Ocurre esto? Claro que sí, es el drama de ejercer la neurocirugía seria. Todo ¿Qué usted quiere decir eso como con seria? Seria en el y no fui yo pura hoy. Del reconocimiento de tus límites como profesional y como ser humano. Tenemos un corazón cansado que, bueno, o te vas a un infarto, a un injerto, o lo dejamos tranquilo o vamos a un corazón de esos mecánicos que están inventando. Es posible. Un caso concreto, tumor cerebral caracterizado porque recidiva y recidiva y recidiva. Tú lo operas una vez, 2 veces, la tercera vez viene más grande. Hay que saber separar porque hay límites por la naturaleza de esa enfermedad que no hemos podido llegar. El tallo cerebral, el centro del cerebro, donde están las funciones vitales, corazón, respiración, frecuencia cardíaca, temperatura, es pequeño, tan pequeño como mi dedo grueso. No podemos llegar ahí. Los que están muy, muy al límite puedes quitarlo. Los que están en el centro, es muy alto el riesgo y primum non nocere. Ante todo, no hagas daño. Los que son diagnosticados con tumores malignos son los más frecuentes, los glioblastomas. Son verdaderos cánceres cerebrales. Pronóstico de vida cuando yo comencé la neurocirugía, 3 a 9 meses. Ahora llegan a 2 o a 3 años con las nuevas quimios. Pero ha recidivado la segunda vez, la tercera vez. El empecinamiento terapéutico no tiene sentido porque es el cáncer que va a volver a seguir. Sí, tenemos limitaciones. Tenemos limitaciones también en los casos donde la localización es muy difícil y es muy grande. Pero estoy hablando del tumor. Hablemos de lo más importante, que es el paciente. 80 años, diabético, hipertenso, con historia de accidente vascular cerebral, muy frágil, con una familia que lo ama y tiene un tumor cerebral que sabemos que su evolución normal será 6 meses o 1 año de vida. Lo vas a someter a una cirugía de alta tecnología donde podría en el postoperatorio complicar su vida. Porque no es solo el tumor, es en qué contexto. O es quien ya está muy deteriorado. El caso de las metástasis. Yo tengo la suerte de trabajar en un hospital con una unidad de oncología de avanzada. Entonces veo muchas metástasis. ¿Qué hacer? ¿Qué caso especial? El caso de los hombres. Hay una campaña ahora sobre los tumores, los cánceres de próstata. ¿A qué nivel está ese cáncer de próstata para proponerle una cirugía? Entonces, localización, qué paciente, qué gesto, qué contexto de paciente. Tiene 40 años, tiene 18, tiene 82 y ya vivió bien. Uno no es quien para decidir, pero hay muchas cosas a tener en cuenta. Es la parte humana de neurocirugía. ¿Cuándo sí y cuándo no? La ética profesional, doctor. Si me dan 1 minuto con esa historia de tumor cerebral, te hago una historia. Claro. Le vamos a dar más. Lo queremos escuchar. Sí, me vino a la cabeza así pensando la respuesta. Mira, Pura. Hace ya muchos años, cuando todavía funcionaba la Fundación Hospital Francés, yo estoy dando la consulta de un paciente conocido operado de un tumor temporal con una mujer, una gordita que parece que lo quería mucho. Yo comienzo a interrogarlo. Fulanito, ¿te duele la cabeza? No, a él no le duele la cabeza. Fulanito, ¿has tenido náuseas? No, ni una sola vez. ¿Y los ojos cómo están? Y ella me contesta. Oye, tú lo quieres tanto que tú quieres contestar por él.
No, doctor, usted sabe que él tenía unos 6, 7, 8 meses de operado de un tumor y iba muy bien. Y ella me dice, doctor, todo lo que usted le preguntó a él yo lo tengo. Pero mi vida, yo creo que yo conozco el amor verdadero, pero eso nunca lo había visto. Doctor, hágame una tomografía, que todo lo que usted le preguntó a él yo lo tengo. No me haga perder tiempo, yo tengo una... No, mándeme hacer una tomografía. Tomografía de cráneo. Al jueves siguiente, adivina. Tenía un tumor cerebral. Tumor cerebral maligno. Ay, Dios mío. Y las cosas de la vida son así. Se murió primero que él. Me engranujé. Historias de tumores cerebrales te puedo hacer el año entero porque eso es lo que yo más opero y en el hospital lo saben. Por eso es que me tocan los buenos y los malos. Y hay riesgo en la cirugía de un tumor cerebral porque aunque hemos progresado mucho, es una cirugía de alto riesgo. Aunque sea por la nariz, aunque sea un tumor de hipófisis, porque ese tumor de hipófisis está rodeado de las 2 carótidas a los lados y los 2 nervios ópticos arriba y a los lados y en el medio las cerebrales anteriores. Distancia de medio centímetro. Entonces, puede haber algo. Ultra delicado. Hemos progresado porque ahora tenemos neuronavegación. Ajá. ¿Oíste bien? Inteligencia artificial se llama eso. Papel y lápiz. Comenzamos de nuevo entonces. Casi. Vamos a ver. Hablan mucho del Da Vinci para operar las próstatas. Ajá. Y para operar vesícula, la endoscopía. El neuronavegador es el GPS cerebral. Yo voy a determinado sitio y yo pongo el Waze y llego. Dobla por aquí, coge por aquí, sigue por allá. El neuronavegador es un sistema computarizado de alta tecnología que yo pongo el puntero en el cráneo y me dice dónde está el tumor. Y me permite no solamente extirpar lo que es tumor, que a veces no se ve a simple vista, pero también me permite decirme, no, eso no es tumor, eso es tejido normal, porque se hace una resonancia magnética especial para neuronavegación con cortes de 0.5 o 0.3, muy finas, hacen 300 cortes y hay una matriz matemática que traduce eso en una imagen tridimensional. Entonces yo permito con ese puntero estar seguro de que llego al tumor y como se supone que debo conocer los surcos y las áreas de función cerebral, causo menos daño. Esa maravilla, te voy a decir lo mejor, está disponible en la República Dominicana. Wow. Iba a preguntar eso. Y toda la ARS la cubre. ¿Cómo? Pero eso es muy buena noticia. Es un dato importante. Pero espérese, doctor Pedro Pablo, porque con La todo... plaza, sí, claro Sí. que operamos con eso. No era esa mi pregunta. Sí. Y están las manos que hacen eso Así aquí mismo, en el país. En el país. Excelente. Con todos esos detalles que usted ha dado y lo delicado que hay, no hay intrusismo en neurocirugía y en cirugía de tumor cerebral. No me diga que sí. Hemos tenido algunos problemas. ¿Qué? Creo que lo Pero hay que tuvimos tener valor. por una crisis que se generó por una tontería. Durante muchos años la escuela de neurocirugía dominicana estuvo cerrada. Y entonces había muy poco chance de estudiar la neurocirugía. Y el muchacho que le gustaba la neurocirugía, si no tenía recursos económicos, si no se iba a otro sitio, se perdía y terminaba haciendo cualquier otra cosa. Y en los cambios políticos de la región hubo gente que se fueron, hicieron especialidades con muy poca formación de calidad y regresaron. Entonces regresaron con las carencias del que no había sido bien formado en una escuela. La Sociedad de Neurocirugía fue inteligente y le salió al camino. Y el comité de expertos logró
que algunos de esos muchachos que no tenían la formación de vida hicieran una formación complementaria en los hospitales del país. Se ha solucionado el problema. Pero sí, porque no había dónde estudiar. Los que se fueron a Estados Unidos o se fueron a España o se fueron a Francia son puntos de referencia. Otros no tuvieron la suerte, pero hay espacio para todo el mundo. Todo el mundo puede hacer una buena medicina. Excelente. Para que ustedes sepan, señores, que hay que buscar a los profesionales que realmente... En un buen grupo. Y van a aprender, porque todo el mundo aprende si se mete en una buena cobija, porque yo los recibo cirujanos generales que no saben hacer nada de neuro. Y cuando salen tienen unas manos privilegiadas, mejor que los maestros. Porque el doctor ha formado la residencia de neurocirugía en el Hospital General Plaza de la Salud. O sea, que no es solamente que él tiene el conocimiento, sino que también lo está brindando para que se formen profesionales nuevas de calidad. Generaciones. Por eso el doctor es un maestro de la medicina dominicana y maestro de muchos médicos que gracias a Dios, bueno, pues tendrán las manos privilegiadas de las cuales habla el doctor, y lo mejor es que pasaron también por las manos del doctor en términos de formación. De verdad que sí. Cirugía por puerto. ¿Qué es cirugía por puerto? ¿Qué es eso? Ustedes recuerdan cuando dieron su neuroanatomía que había que aprenderse el haz piramidal y los haces fronto-occipitales y fascículo superior, fascículo inferior. Difícil. Eso es posible verlo con una resonancia magnética funcional. Y tú puedes ver con una resonancia magnética si el tumor está destruyendo el haz piramidal o lo está sencillamente empujando. Y esa es la planificación que te permite que tu paciente salga mejor. Y no solamente eso, sino que te entregan la imagen con lo que es motor, color rojo, y lo que es sensitivo, color azul. Y verde los que son de asociación. República Dominicana. Eso se hace. Excelente. Wow. Cuesta un poquito más, pero... Sí, pero vale la pena. Sí, pero de lo que estamos hablando claro, ahora mismo. Tomando eso en cuenta, muy pocas personas de repente quedan con un déficit motor o necesitan rehabilitación. La localización y la respuesta personal de cada caso, todos no son iguales, siempre hay un gran riesgo, pero cada vez menos, y tú te sientes más tranquilo. Hice yo todo lo que estaba en mi mano para que este caso saliera bien, todos los recursos, porque no es solamente eso se opera, sino dónde, cómo y con qué recursos, porque tenemos la suerte de que en ese hospital hay 2 aparatos de resonancia magnética, no hay uno, hay 3 tomógrafos para ver si hay un hematoma, y hay los recursos del que lo cuida después que tú operas, porque hasta ahora nada más el que opera, y el que lo cuida, y el que amanece con él. Así es. Y el que le pone los antibióticos, y el que controla la oxigenación y la presión y el ritmo cardíaco, y el que le da un infarto después de la cirugía porque estaba muy estresado y tenía una plaquita por ahí, son muchas cosas. Es todo un contexto. El que le gusta la medicina no se para solo en lo que hace, sino que a veces se pasa a la sala de al lado que están poniendo unos puentes coronarios y yo lo veo como lo hacen y paran el corazón y lo vuelven a poner a funcionar como el podcast de Expedi, la revascularización cardíaca. Maravilla. Y ustedes saben que el que inventó eso, seguro que ustedes lo saben, se suicidó. No, yo no lo sabía. Favaloro era Favaloro murió. Favaloro era un médico brillante argentino que se fue a Estados Unidos y desarrolló la técnica del puente coronario. Se fue a Buenos Aires, hizo una fundación, pero la prepago, las ARS de allá no le pagaban. Y él era muy buen médico, pero ¿quién lo mete a ser administrador? Y se vio tan
pero tan presionado por las circunstancias económicas de la fundación, se suicidó. Wow. Lamentable, ¿no? Lamentable. Perder a tremendo cerebro. Así es. Que capaz de revolucionar la medicina. Porque lo Todo hizo, el así mundo. es. Eso fue lo que hizo, revolucionar lo que es esos pacientes con enfermedad coronaria que necesitan cirugía, los puentes coronarios. Que hace una vida normal después. Una vida completamente normal, y los problemas económicos te llevan a que no logres manejarlo y que pierdas el último instinto que uno tiene, que es el de preservación. Exactamente. Entonces sí vuelven a hacer una vida normal. Excelente. En función de la naturaleza patológica. Cirugía por puertos es posible a través de una punción llegar al punto exacto donde está el tumor y aspirarlo separando las fibras y sin causar daños. O es posible tomar una biopsia con una aguja hasta con el paciente despierto. Y todo lo que es cirugía funcional, que es los movimientos anormales, el Parkinson, la epilepsia, los trastornos de movimiento, estimulando o haciendo ablación de diferentes núcleos a través de un mapa neurofisiológico ya hecho. Los pacientes operados de tumor cerebral vuelven a su vida normal. Las hipófisis tienen terapia sustitutiva. Hay una maravilla que es el Gamma Knife, que es la radioterapia especial, donde los 360 fascículos convergen en un solo punto de medio centímetro y van quemando. Y ya el tumor no crece más. Los neurinomas del acústico de menos de 2 centímetros no hay que operarlos. Se le da radioterapia un día y ni siquiera se hospitalizan y hacen su vida normal. Controlas el tumor cada 6 meses y no vuelven a crecer. Es una maravilla. Una maravilla. Sí, no, totalmente, totalmente. Y qué bueno que el doctor hace énfasis en que una persona operada por las manos adecuadas, ¿verdad? Y los profesionales correspondientes, pues pueden llevar una vida normal, y de ahí se desprende, obviamente, que puede hacer ejercicios, que puede trabajar, que puede llevar una vida realmente normal. Sí, efectivamente. En la gran mayoría de los casos, dependiendo de la localización inicial y de la naturaleza, porque el cáncer sigue siendo un cáncer. O los que tienen un linfoma, que muchas veces con una simple radioterapia van a desaparecer. O los pinealoblastomas, los tumores pineales, difícil de abordaje, con una biopsia o con una extirpación parcial, la radioterapia hace que desaparezcan y hacen su vida normal. Doctor. Interesante. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Todo lo que hemos conversado acá, sí. Yo no quiero que se acabe el podcast. Ya nosotros agotamos las preguntas y no queremos que se acabe el podcast. Yo quiero preguntar antes de que terminar. Sí. ¿Es más frecuente benignos o malignos a nivel cerebral? Los tumores. Te marcan más los malignos porque son los que van a acabar. Los benignos tú los operas, los sacas, se van, vienen, corta los puntos, ven a los... En el primer año, cada 3 meses resonancia, después cada 6 meses, después cada año, después acabamos. Excelente. Y doctor, hay algunos factores, por ejemplo, medioambientales, de estilo de vida, qué sé yo, alimentación, algo que pudiera, digamos, predisponer a alguien a que pueda desarrollar en el tiempo exposición a dispositivos electrónicos, O sea, hay factores medioambientales externos, variables que pueden predisponer a que alguien pueda desarrollar un tumor cerebral. Sí, sí, claro que sí. Y como todo en medicina, tú no te enfermas de lo que tú te quieres enfermar, sino de lo que diga tu código genético. Definitivamente, hijo de gato, caza ratón, los cánceres
son más frecuentes en unas familias que en otras porque traen mutaciones o porque tienen antecedentes. Sí. Y hay alimentaciones que causan trastornos genéticos. La teoría de las radiaciones de los equipos celulares y de las antenas también. Poco demostrada, pero una teoría que cuando tú la ves tiene y como que a veces como que tiene su lógica y uno se pone a pensar de que hasta no duermas con el celular cerca de que en la famosa mesita de noche por las ondas, las radiaciones. Por si acaso. Eso puede tener algún fundamento. Las radiaciones, el que trabaja en un ambiente de rayo X y no se protege. Sí, hay factores que son predisponentes, unos más que otros. ¿Hay alguna recomendación que daría el doctor Pedro Pablo Díaz para aquellas personas, primero que tienen los síntomas que nos los hemos pasado hablando, o para aquellos que ya tienen diagnosticado un tumor cerebral? ¿Qué recomendaciones le darías a esas personas, verdad, que nos ven y nos escuchan en este podcast de Forian Salud Podcast? Cuidándome más, así es. La primera recomendación es para los que tienen y para los que no tienen tumor, que vivan. Esto es prestado y esto se acaba. Que viva, que no se someta a un estrés, porque la vida es para vivirla, que nunca será perfecta y felicidad completa no va a tener. Y si tiene, que arregle su mundo. Si te diagnostican un tumor de cualquier sitio, arregla tu mundo. Hay el paciente dominicano o el familiar dominicano, cuando tú tienes una reunión de familia para decirle que doña Ana o don Juan o don Pedro tienen una lesión cerebral seria que hay que operarla, eso lleva un rito, eso es parte de la cirugía. Y después lo que se llama consentimiento informado. Cuando las familias van, casi siempre te piden que no le digan al enfermo que tan enfermo está. Y antes nosotros decíamos que los médicos americanos no tenían alma porque le decían, usted tiene tal cosa. Sí, es verdad. Yo creo que hay que decirle al paciente lo que tiene. Usted tiene un tumor, no hay que ser cruel. Usted tiene, estadísticamente eso se pasa así, así, así. Porque tú no conoces las intimidades de la vida de ese paciente. ¿A qué compadre le prestó un dinero? ¿Que le quiere pedir perdón a un hijo o a su mujer o a un hermano? Y yo creo que la gente tiene que arreglar su vida antes de que le salga el tumor y vivir. Y cuando estoy frente a eso, que ya no es la parte neuroquirúrgica, sino humana, tengo el propósito de decirlo con la forma más suave posible, diciéndole la verdad sin esconderle nada, porque el enfermo es el dueño de su condición. Y yo estoy convencido, porque me gusta mi trabajo, que si ha de salir bien, debe salir bien, que mi responsabilidad es hacer lo que yo pueda hacer bien en el sitio donde tenga los recursos para que salga bien. Porque yo he hablado de alta tecnología, ojalá yo que lo hubiera donde quiera. Si tú te pones a hacer un tumor de mucha envergadura en un sitio donde no tengas dónde sacarte el paciente de abajo, tú le estás añadiendo morbilidad. Pero es muy satisfactorio ver a un paciente que operaste hace 5 o 10 años y que viene y que tiene su cerebro normal y que va a morir de otra cosa. Este es un trabajo muy difícil. Cuando son gliomas malignos, van a morir, no importa qué quimio. Estados Unidos, Francia, Alemania, Argentina, Haití, todos se van a morir. Y cuando son benignos, o cuando lograste extirparlo todo, van a tener un buen futuro. Y son ejecutivos y manejan su carro público y dan clases en la universidad y hacen la vida que hacían antes. Claro, si tienen 65 años, van a vivir bien como se vive a los 65.
Excelente. Wow. Mejor Sí, expuesto, explicado. desperdicio. No, doctor, de verdad que queremos darle las gracias, Sí. Pura, un servidor, todas las personas que nos han estado viendo y escuchando en Forian Salud Podcast, Cuidándome Más, a través de YouTube y Spotify, porque esto ha sido el podcast, sin Plato lugar a dudas. fuerte, Sí, plato totalmente. fuerte, De verdad que muy- muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, complacido. Un honor. Gracias, doctor.